¿sí? Es el número 8. Y quiero invitarlos, se llama Personas que están expuestas a una contratransferencia. Personas que pueden quedar o que están expuestas a una contratransferencia. Puede dejar a esta persona cautivo en esa guerra. ¿Y cómo se come eso, pastor? ¿Qué es eso? Una contratransferencia. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Ahí vamos a leer 4 versículos. Contratransferencia. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No importa de qué estrato sea. A ninguno. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Vamos a repetirlo. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. Este otro consejo lo da Pablo a Timoteo, hablando de eso. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tus constantes. Perdón, se me fue. Perdón, voy a repetirlo. Estoy leyendo mal así. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tus estómagos y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Aleluya. El punto es que la falta de discernimiento nos expone a una contratransferencia. ¿Qué es eso? Que estando en un estado de debilidad espiritual, yo impongo las manos y esa persona que está contaminada puede hacerme una contratransferencia. Lo que quiere decir que en vez de yo ministrarlo hacia allá, a través de mis manos se me devuelve lo que tiene la persona. Y desde ese punto es muy delicado. Una mujer como Kathryn Kuhlman dice que estaba la presencia de Dios de una manera sobrenatural, pero vio a un hombre y ella quiso imponerle las manos y el Señor le dijo, no lo hagas. Y no quieres vivir una mala experiencia. En esto, nosotros a veces somos muy acelerados. Nosotros creemos es que hay dos clases de administración. Hay una administración bajo una autoridad y bajo una atmósfera. Cuando estamos en liberación. Pero hay una imposición bajo una guianza y bajo un sentimiento de bendecir. Y ese sentimiento de bendecir es como cuando el profeta se siente agradecido. Por ejemplo, dice la Biblia que si va a la casa un profeta y tú le sirves un vaso de agua, bendición de profeta. ¿Y para qué está el profeta?
para hablar, para bendecir, para profetizar. ¿Ok? Bendición de profeta recibes. Pero en este caso, esa motivación solo puede soltar la palabra porque en nuestras manos se transmite el poder. Quedó claro en el libro de Hechos que el mago dijo, al ver que por las manos los apóstoles manifestaban el poder, él les pidió que le dieran ese poder, les ofreció dinero para que le impusieran mano a él y le dieran ese poder de él imponiendo manos. Entonces una cosa es cuando nosotros profetizamos, que es un deseo, profetizamos por una motivación, profetizamos por un consejo celestial, por una manifestación, por un manto, por un don, por un ministerio profético. Es muy diferente a que nosotros pongamos las manos. Lo voy a poner por ejemplo. Vamos a salirnos ahora, vamos a tomar un lenguaje incorrecto. Pongamos que un hombre ve a una mujer y dice, mi amor, contigo quiero estar esta noche. Él está profetizando, ¿verdad? Está declarando. Y sintió el hombre algo, dijo algo, sí. Pero es muy diferente cuando tiene esa mujer en la cama y le pone las manos encima. Ahí ya va a sentir otra cosa. Porque por las manos está conectado el poder de Dios. Es tú, porque la unción es algo que te capacita no solo por dentro, sino por fuera. Y cuando pones las manos, por eso era prohibido que el sacerdote tocara muertos. En ese mismo sentido, es que tiene que cuidarse. No tocaba muerto, no tocaba mujer con flujo, no tocaba leproso. Ahora, ¿por qué Cristo lo hizo? Porque Cristo no estaba en debilidad espiritual. Pero nosotros a veces tenemos debilidad espiritual. ¿Usted me está diciendo? Si usted está en debilidad espiritual, usted no tiene que imponer mano. Es más, usted tiene que buscar fortalecerse para hacer guerra. Porque no en todo tiempo tienes que reprender. Una persona que esté en debilidad espiritual, yo le aconsejo que en vez de ponerse a hacer guerra, póngase a adorar primero. Métase en un ayuno, póngase a adorar, humíllese y fortalezca y levante su muro de contención para que pueda hacer guerra correctamente. Esa contratransferencia hace que muchas personas pongan las manos, pastor. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Contaminación. Y dice la Biblia, consérvate ¿qué? Puro. Es una contaminación. Lo que viene es una contaminación. Y segunda de Corintios 7:1 habla de la contaminación. Lo que viene es una contaminación. Ahora, escuchen. Dice, así que amados, y está hablando de estar revuelto, porque aquí el principio es qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay el del templo de Dios y los ídolos. Este pasaje está hablando de todo eso y lo que aconseja es salir, pueblo mío, y yo te recibiré por hijo y vosotros me seréis hijos e hijas y seré para vosotros padre. Y entonces cuando termina eso, este pasaje no ha terminado, solo que comienza el capítulo 7, pero hace parte de esa dinámica. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Con qué se contamina? Con la carne, poniendo las manos sobre una persona incorrecta. Dice, toda contaminación de carne, ¿y de qué más?
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ese temor de Dios me da unas pausas de ser prudente. Eso es lo que me da, no de miedo, sino de ser prudente. Pablo le dice a Timoteo esto, porque acuérdense que aquel día le prediqué que Pablo dijo: de ninguna cosa hago caso, y en eso metió el consejo profético, no quiso ir, terminó en una cárcel, vino problema en la iglesia de Éfeso, y que cuando usted lee el capítulo 4 de Éfeso, se da cuenta que era una iglesia que estaba en división y en problemas. Y ahí es donde Pablo empieza a aconsejar a Timoteo y le da estos consejos. Timoteo, me imagino que ya no comía, era una carga muy grande, porque Éfeso era una iglesia grande. Y esa falta de comer lo lleva a una crisis, y esa crisis de no comer lo lleva a úlceras en el estómago, y ahora tiene que gastritis, ayuno forzoso por la falta de tener paz, por cómo la iglesia se estaba comportando. Se apagó, se bajó del espíritu. Timoteo lo exhorta a que no fuera cobarde. Timoteo lo exhorta a avivar la llama. Timoteo lo exhorta a volver al evangelismo. Timoteo le exhorta y le dice que el trabajador, para participar de los frutos del labrador, debe trabajar primero. Y le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de esto. En otras palabras, Timoteo sufrió un achicamiento porque habían otros que cuando Pablo salió querían ser protagonistas, y en medio de esa iglesia se volvió un samba loco, una cosa loca, que empezó cada uno a tener su propia autoridad, y ya Timoteo bajó de nivel, que era como el representante legal, por causa que Pablo era el fundador de esa iglesia y él lo había puesto ahí. Ok, voy a leerles el capítulo 4 para que entiendan la situación de Timoteo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿En qué se iban a soportar? Con amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando él les dice un cuerpo, un espíritu, o sea, ellos estaban divididos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno, hermanos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, y aquí cuando dice el don de Cristo, está hablando que a plenitud, el don, Dios entregó a plenitud Cristo. Dice que así como Él nos dio a Cristo, con Él nos da todas las cosas. Pero es evidente que Él tiene que poner orden en el cuerpo, porque todos no son boca. ¿Ya? Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad de Dios, dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados de todo, dice,
llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Estaban cada uno queriendo tomar cada uno su propia función. Volvamos a la contratransferencia. De esta experiencia de imponer las manos aceleradas, que ese fue el último recurso que usó Jesús. Si usted lee cuando Jesús visita a Nazaret, él predicó, no creyeron. Él predicó, no creyeron. Usted puede leer Lucas, creo que está en Lucas, el capítulo 4. La contratransferencia. Vamos a leerlo. Cristo en Nazaret es el título. Creo que me pasé. 4:16. Vamos a leer en el 4:16 de Lucas, para que ustedes vean que la imposición de manos para Cristo fue como el último recurso. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Esta no es la que yo necesito. Busquemos la de Mateo, a ver, o la de Marcos. 13:52. Mateo 13:52. Ok. Ok. Jesús en Nazaret. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. 53 voy. Ok. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esto no es una afirmación. Jesús está hablando, les está protestando. ¿Sí entiende? No vaya a decir que el profeta sin honra es en su casa, porque no es una afirmación. Es una protesta. ¿Ok? Y no hizo allí muchos milagros. Se esperaba que por la palabra hiciera muchos a causa de la incredulidad de ellos. ¿Verdad? Será Marco que lo dice.
Y dice, vamos a Marcos, pues, estamos leyendo toda la Biblia. Ok, Jesús en Nazaret. Dios quiere que leamos Jesús en Nazaret. Está pasando, está el fulano en su tierra, ¿no? Versículo, me dijeron, 6:1. Vamos a leer del 3 en adelante, porque ya saben eso. ¿No es este el hijo, no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mire, puso tierra, ahí puede sacar un mensaje, tierra, pariente, y acercó más el vínculo, su propia casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndoles sobre ellos las manos. Eso fue el segundo recurso que Jesús usó, no el primero. El primero que Jesús usó fue la palabra. A ver, establezcámoslo en la mente. El primero no es imponer las manos, el primero es la palabra. El primero dijo, hagamos al hombre, y luego metió la mano en el barro. Primero es la palabra. Con la palabra es que vamos a echar fuera los demonios. Está claro que Mateo lo dice, que cuando venían a él, con la palabra echaba fuera los demonios. Pero en esta ocasión había incredulidad. Y para el Señor, que no tenía debilidad, vencer esa incredulidad tuvo que usar las manos. Porque ya en su mente, el enfermo y los que estaban podían decir, no solo me dio una palabra, sino que me puso las manos. En ese nivel de poner mano, ya es un compromiso mayor del que está ministrando. Y al imponer mano, el poder sanó a algunos que les impuso las manos. ¿Por qué dice algunos? No es que le puso mano a algunos y no se sanaron. No, a todos los que le puso las manos se sanaron. Solo que no se las puso a todos. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, tienes que pedir el micrófono. Este es lo que quería Naamán. Solo me mandó una razón. Yo pensaba que iba a salir y me iba a imponer mano. Pastor, una preguntita. ¿Y qué pasa cuando, y qué pasó entonces cuando la mujer del flujo de sangre iba pasando y tocó el manto? O sea, es todo lo contrario. ¿Qué pasa ahí? Ahí, bueno, listo. Siempre hemos creído que cuando el Señor dice poder salió de mí, nosotros hemos creído casi siempre que es porque la mujer tocó con fe. Jesús no dice esa expresión en ninguna parte más. Él dice poder salió de mí porque lo estaba tocando una persona incorrecta. O sea, el poder de Dios se tuvo que revelar hacia la mujer por causa de lo que ella aportaba. En otras palabras, esa mujer, si no toca a Jesús, no había podido ser sana. Porque Jesús no la tuvo de frente para una palabra. Ella se metió por atrás, porque ya estaba en la condición, era rechazada, no tenía legalidad para tocar al ministro, y era una persona inmunda, era impía, estaba bajo una maldición de alejamiento, ¿sí? Era incorrecta para estar delante de la reunión. Y esta mujer se lo jugó por todo. Entonces, cuando Jesús dice, poder salió de mí, él está reconociendo que salió un poder involuntario.
Eso es lo que está reconociendo. Porque la gloria de Dios estaba sobre todo el vestido de Jesús. O sea, él portaba la unción por dentro y por fuera. Todo lo que tocaba en Jesús era presencia. Entonces, cuando ella dice, mire, es muy diferente cuando el Judas está tocando el plato de Jesús. Ustedes saben muy bien eso. ¿Por qué no se achicharraba? Porque Jesús lo estaba permitiendo. Él era incorrecto, él era malo, pero Jesús no ministraba, mientras comía de su plato, no estaba ministrando el poder. Jesús iba ministrando, iba bajo la gloria y el poder. Y esta mujer se viene sin permiso, sin tener licencia. Porque ¿qué es lo que Jesús estaba tratando de también romper? Todas las tradiciones. Y ahí estaba el jefe de la sinagoga. Ella quería, de cierta manera, pues levantarla y ponerla como una persona que el Señor le daba esperanza. Miren, ya le voy a dar la palabra. Entonces, cuando en ninguna parte Jesús dice, el poder salió de mí, es que ella toca al Señor y en vez, cuando usted toca lo correcto, el poder se aumenta. El poder no tiene que salir, porque el poder se aumenta, dice un abismo llama a otro abismo. Cuando usted toca lo correcto, cada vez que estás tocando lo correcto, la unción se incrementa. Pero hay gente que en vez de aumentarse en el ejercicio que estás practicando, te jala a presencia. Por causa de su estado espiritual. Ella estaba en un estado inmundo y era un estado de contaminación. Para que no se contaminara ni el sacerdote ni los que estaban. Entonces esa mujer no tenía permiso de tocar a ningún ministro. Yo creo, pastor, que esa pregunta que hace el pastor Alex, eso creo que está en Génesis. El diseño de la mujer. Porque cuando él le dice a Adán que de todo el árbol del huerto del Edén puede comer, pero cuando la serpiente se le parece a Eva, le pregunta que con que el Señor te dijo que de todo el árbol del huerto del Edén puedes comer, y ella le dijo, y no puedo tocar. O sea que ahí hay un diseño diferente. Entonces cuando la mujer toca, y si está como estaba la mujer del flujo de sangre, entonces pienso que ahí le resta y jala, la mujer absorbe. Es como cuando un ministro de Dios está muy ungido y se mete, digamos, en pecado con una mujer que está, automáticamente el ministro va para abajo. Le resta automáticamente. Amén. Okay. Le resta. Entonces la imposición de mano, en ese sentido, tenemos que discernir a quién colocarlo. Y ya dije dos ideas, ¿no? La idea, por la experiencia que yo tengo, es que cuando estás imponiendo mano en liberación, ahí estás bajo la autoridad de que el Señor te pone. Él es la cabeza y te dio la autoridad a la iglesia para hollar serpientes y escorpiones. En ese sentido, que es de liberación, en ese sentido no hay contaminación, porque el enemigo no te puede transferir. Es cuando de tu humanidad tienes que transmitir por causa de la incredulidad de los que están ahí. En otras palabras, el Señor le dijo claramente a Moisés, saca de tu espíritu, de tuyo, de tu esencia, y ministrale a Josué. Ahora, si Josué es incorrecto, afecta a Moisés, porque él está sacando de su yo, porque tú tienes un recurso. Entonces en una administración hay dos recursos, que es la unción que tú portas, que fue la que tocó la mujer del flujo de sangre, y la presencia que te aporta autoridad para echar fuera a los demonios. Usted debe saber con qué trabaja. Y hay sitios que hasta que note la presencia, usted no se ponga en poner mano, porque de ahí va a salir reventado. De ahí va a salir mal.
Y créame que las consecuencias las voy a hablar ahora. Porque no es para tener miedo, sino mirar al Espíritu Santo que está haciendo. Nosotros a veces no nos dejamos guiar en la administración y usted tiene que manejar dos herramientas, la presencia y la unción. La presencia es para todo, pero la unción tiene que ser dirigida. ¿Qué busca la gente de ti sacarte? Lo que busca sacarte de ti es la unción, porque si no hay unción, tus dones no funcionan como deben funcionar. O sea, es el combustible para que funcione como debe funcionar. Y ese es lo que el enemigo trata de jalarte. Porque la unción es por causa de la llenura. Y no siempre estás dispuesto a meterte en grandes ayunos para renovarte. Así que tienes que saber llevar tu vida. ¿Ya? Esto es importante lo que les estoy diciendo. Porque en una contratransferencia hay una contaminación. Y la contratransferencia, en el ejemplo que dijo John Jairo, si un hombre de Dios se une a una prostituta, un cuerpo es con ella. Por eso dice, huí. ¿Huí de qué? De la fornicación. Porque eso destruye ¿qué? El templo. Y lo deja claro. Entonces cuando nosotros tocamos a una persona que no tiene fe, que lo único que está tratando es de jalarte el poder, de restarte el poder, porque así vienen los brujos, de quitarte, de jalarte, de chuparte, tú debes entender que no debes poner tus manos, porque vas a quedar emproblemado. Y se puede dar una contratransferencia o caer en una debilidad espiritual que te tienes que recuperar. Jesús dijo, poder salió de mí. A él no se le vio la debilidad porque él es la plenitud de la gloria. Pero si a otro ser humano le hubiera acontecido lo que hizo esta mujer, yo creo que había caído ahí temblando. Porque estaba totalmente prohibido por la contaminación que representaba. ¿Estamos entendiendo eso? Ok. Sepa manejar la unción y la presencia en la administración. Con la presencia, hermano, es para todo. Hasta el brujo tiene que chillar. Pero con la unción, no. No. Esa es tu herramienta. Es lo último que debes usar. Escuchen. Ustedes en la administración no han tenido la sensación que ponen la mano a lo que Dios pase. Pero hay otra administración que usted sabe que imponiendo las manos el poder se está transmitiendo. Y esa es la que usted tiene que tener cuidado. Porque es como, Señor, estoy comprometido con esta persona. Me estoy comprometiendo. Y Eliseo nunca se comprometió con Naamán. Él era un leproso y él estaba en la lista como igual a la del flujo de sangre. Él estaba apartado, él era contaminante, de todo. Ya. Estaba en la lista de los muertos. Ok. Eliseo no sale y lo toca. Eliseo le manda una dirección, porque él tenía que creer. Y ahí empezó la lucha. Ahí empezó la lucha. Porque ellos no, la gente recibe por el creer. Pero ¿qué tiene que recibir de ti? Lo que porta de Dios, pero en la presencia más que de la unción, que es tu herramienta tuya. Cuando usted le dice a una persona, te doy de lo que yo soy en tu esencia, tú tienes que saber a quién le estás diciendo eso. Pastor, bueno, otra vez de nuevo acá. Se habló de, usted ahorita está hablando de la fornicación y está hablando de que un espíritu con otro espíritu, cuando una mujer se une a un hombre en fornicación, está hablando de un espíritu. Entonces la pregunta a mí es la siguiente: cuando de repente también estamos así en la misma posición de poner manos sin estar pues aprobado para esa parte,
¿será que ahí también se da una fornicación o algo así? Yo creo que en el Señor hablamos un punto que la falta de crecimiento también hace de que yo, a pesar que el Señor no hace diferencia, pero sí el Señor, hermano, tiene calificativos en ese sentido. Ustedes saben que Dios mandó a los 70, a los 12 y a los 3. No son roscas, pero son niveles espirituales. Y usted entiende que de esos 3 fueron los únicos que escribieron cartas. Hay que tenerlo claro. El crecimiento es muy importante. Y en cuanto a eso, hay personas no calificadas para imponer mano. No toda la iglesia tiene que estar imponiéndole mano al otro, porque eso es delicado. Aquí, en un evento que hicimos en Semana Santa, yo dije, ora por el que está a tu lado. Yo voy a dejar de decir eso, porque la gente no solo ora, sino que es el momento de ponerle mano. Porque orar, usted tiene que orar por su hermano. Ahí le orar a los unos. Pero se entiende, el que quiere moverse para que lo vean, sale corriendo a ponerle mano al otro. Y sin estar preparado, sin estar permitido, eso es un problema. Ahora, dentro de esta administración, debemos entender que todos debemos estar bajo un alineamiento del culto. Yo no puedo poner mano sin que antes la persona que está predicando diga, hermanos, vamos a imponer manos. Hay que recibir eso, porque el que está ahí está bajo la boca de Dios. Eso es lo que se tiene que entender. Y si ese que está ahí está bajo la boca de Dios, tiene que haber Dios dicho, este servicio es para ministrar. Porque a veces el Señor no quiere que uno en el servicio ministre, sino que en ese servicio la prioridad sea la palabra. Entonces, todo eso es guianza del Espíritu. ¿Ya? Del Espíritu. Hay situaciones donde el Espíritu está tratando con personas, yo no tengo que tocarlo, porque yo soy más que el Espíritu. Déjenlo. Hay gente que Dios los va a revolcar soliticos, que yo no tengo que meterme ahí, ¿para qué me voy a meter? Si esta persona lo está tratando Dios. Ahora, en lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay palabras que vienen para liberar a los seres humanos, que a veces solo es necesario la palabra. Y eso, pausa, tenemos que tenerla. Porque Jesús, el centurión le dijo, no es necesario que llegue a mi casa, di la palabra. ¿Se sanó o no? La mujer samaritana pidió la ayuda y la hija estaba en la casa, ¿se sanó o no? Entonces hay un momento que es de la palabra, que no necesita la imposición de manos de nadie, ni del pastor, ni de nadie, porque es la manifestación del Espíritu con el ser humano. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No siempre el Espíritu me necesita. Yo sí necesito siempre de Él. No. Hay gente que Dios los ha bajado del altar. Bájate, te voy a ministrar yo. Y se han bajado. Y el Espíritu sigue ministrando a su pueblo. Eso hay que tenerlo en cuenta en la imposición de manos. Seguimos. En este punto, no permitas que te impongan manos sin tu consentimiento. Quiero leer Lucas, no sé por qué lo puse ahí. Lucas 8, 43 al 48. Así como tú no te puedes acelerar a imponer mano, que nadie se enamore de tu cabeza a la ligera. Cuídate, por favor, pida a Dios. Cuídate, por favor, porque esto es delicado. Lucas 8:43.
Hay una pregunta. Apóstol, buenos días. Sabemos que si al imponer manos no viene direccionado, ¿verdad?, por parte del Señor ni por parte del Espíritu Santo, o sea que sin esa dirección en un servicio, nosotros al llegar a hacerlo sin dirección ya sería emociones. Sí, Pero en caso de las emociones recibiríamos golpes pues desgaste. Pero en la parte de direccionados por el Espíritu Santo y por el Señor, debe haber un fruto, debe haber un cambio cuando es direccionado por el Espíritu Santo y por el Señor. totalmente, porque Dios te está tomando como su instrumento, porque acuérdense que en la esencia de Dios, Dios tiene sus propios atributos soberanos. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. No necesita de nosotros. Es más, no necesita ni de nuestras ofrendas ni de nuestros cantos. Él es Dios. Pero también necesita la humanidad de nosotros, porque Dios es amor. ¿Cómo lo va a transmitir? A través de otra persona. ¿Ya? Dios es amor, Dios es justicia. Lo va a hacer a través de los hombres. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Así que Él va a necesitar al hombre en esa fase, pero es muy importante. Dios es bueno, ¿ya? Y eso lo manifiesta a través de los hombres. Entonces, cuando eso está dirigido por Él, va a traer fruto. Ahora, yo quiero ahondar en las consecuencias primero, para que hablemos de eso. Ok. Ya tienen Lucas 8:43. Dice, pero una mujer, este es el pasaje, que padecía de flujo de sangre de hacía 18 años a 12 años. Vamos a tener que cambiar las gafas. Le puse más. 12 años. Pero ya hablamos de este punto. Sí, ya vamos a avanzar. Dice, cuando un intercesor, que es el que va a interceder, el que va a orar, tenga el título que tenga, somos intercesores. Está está contaminado, puede adquirir las enfermedades de aquel que ministra. Eso es la consecuencia. Y también puede transferirse de las prácticas de brujería. Desde allí, escuche, hay gente que ha comenzado muy bien y han terminado en herejías. ¿Por qué? Porque andan como a la loca por ahí poniendo manos sin estar permitido, sin estar bajo cobertura. Y yo he visto muchos cristianos alocados. Entran con unas doctrinas que nunca tenían y quedan con esas doctrinas de demonios. ¿Ya? Y esa contaminación lo lleva como ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Yo he conocido más o menos unos 3 pastores que les gusta la liberación y la imposición de manos. Bueno, ya uno de esos, de los que les voy a hablar, ya murieron como 2. Como 4 conozco. Había vivos como 2. Que ellos enseñaban que para poder liberar a la persona, tenían que hacerle una práctica personal. Entonces, ¿qué hacían ellos? Empezaban a hablarle a la persona, buscaban un momento que hace sola con esa persona
Y empezaban a decirle, mira, yo te tengo que liberar poniéndote las manos, pero poniéndoselas donde los senos. Yo te tengo que liberar soplándote por la boca, y ahí mismo ya sabes lo que pasaba. Besaba a mujer ajena, ¿no? Y empezaba a poner manos porque tú tienes algo en el vientre y empezaba a tocar a la mujer ajena. Ese tipo de imposición de manos ya es una doctrina que está en la mente de la persona que ya tiene una mente torcida. Porque eso no se concibe que una persona que tiene la palabra de Dios vaya a tratar de liberar a otra persona violándola. Ya. Ahí ya entra un espíritu ya de gnosticismo que imita al Espíritu Santo. Y dicen que esa persona tiene unción, pero no tiene unción. Lo que tiene un espíritu de contaminación. Es una serpiente. Y entonces desde allí, la serpiente manda cada vez que habla, arroja un alma letal de confusión al que lo está recibiendo. Y hay mujeres que han sido violadas y reaccionan después que la violan. Porque la persona cae en un estado espiritual mientras ese espíritu está allí manipulando. Entonces, ese ejercicio lo he visto yo en algunos pastores y líderes que han perdido la doctrina. ¿Cómo llegó ahí? Por una imposición, por una contaminación que no era permitida y perdió la firmeza de estar sujeto a la palabra y siguió en eso porque pensó que era el espíritu que le estaba apoyando esa mala práctica. Termina como un violador. Esa es una brujería, porque los actos de liberación sin ser dirigidos por el espíritu es brujería, porque ahí se usan algunos elementos. Por eso es muy delicado cuando se usan los elementos, tiene que haber hablado Dios. Y hay elementos que se usan en la liberación. Lo primero es la palabra. Segundo, las manos. De ahí en adelante, solo por operación del Espíritu. Usted sabe que es una operación del Espíritu. Es algo punto aparte. Es algo punto aparte. Lo que significa que si yo voy a usar alguno de esos elementos, el aceite, la sal y el vino, dentro de una liberación, esa es una operación del Espíritu. No es una práctica de doctrina. No tengo que usarla en todas las liberaciones porque la práctica de doctrina, primero es la palabra, segundo, las manos y punto. De ahí en adelante es una práctica de doctrina, de operación, porque en el Señor tenemos dones, ministerios y operaciones, pero las operaciones, según 1 Corintios 12, las operaciones son del Padre, los ministerios son de Jesús y los dones son del Espíritu Santo. En esas operaciones, si yo uso el elemento, tengo que tener una dirección del Padre, que lo va a hacer por amor. Porque la gracia no necesita nada de eso. Por amor que el Padre tiene por esa persona que está confundido para ayudarlo a creer. Para ayudarlo a creer. Porque si no sería brujería. Y ahí se mete la contaminación y esta persona empieza a perder la doctrina. ¿Y cómo funciona? Dice la Biblia, por no creer a la verdad, creyeron a la mentira. Por eso Dios envía un poder engañoso. Y ese poder engañoso lo tiene mucha gente. Operaciones. Se llaman operaciones porque es punto aparte. Son cosas que no se ajustan 100% a una doctrina, sino a una experiencia que Dios quiere tener con su soberanía, que Él hace como quiere y como le da la gana. ¿Sí? ¿Me está entendiendo eso? Y si eso no viene del Padre, quédese quieto. Esto no viene del Padre, pero bueno.
Échalo fuera en el nombre de Jesús. Es una operación. Quedó en el video. Ok. Bueno, amados, si entiende esa parte, por lo menos dentro de la liberación hay una parte que se llama la libación. Pero ese punto no lo voy a explicar mucho acá, pero se usan esos tres elementos, que es lo que usa el judío para sanar la tierra. Y creo que si tiene una tradición adecuada y les ha dado sus resultados, no lo veo mal, porque es que el Señor hace como quiere, pero no es nuestra doctrina. Es lo último que uno debe usar. Aún el aceite mismo. Es lo último que uno debe usar. Porque si vamos al Antiguo Testamento, el aceite siempre se usó para la consagración, se usó para el alumbrado, ¿sí? Para los enfermos, para ungirlos. Entonces, hermanos, ¿sí entiende lo que es? La contratransferencia es delicada porque la persona viene a padecer lo que esa persona tenía. Y desde ahí es que hay gente que me han dicho que no han estado preparados, que fue lo que dijo el pastor Alex, que hay gente que todavía no están adecuados para imponer manos, porque acuérdense que Felipe predicó, Samaria creyó, pero Felipe no impuso manos. Tuvieron que enviar a los apóstoles para imponer manos. Y mire, en esa práctica, usted sabe quién lo hace mejor, creo, que la Iglesia Católica. Perdóneme que le diga eso, porque no todos los curas están permitidos imponer manos. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, todos tenemos la autoridad, pero todos no tenemos el conocimiento cómo hacerlo. Y hasta que no seamos entrenados, sería bueno tomar una pausa. Porque de ahí es donde vienen los problemones. Pastor, fui a orar a una persona y acá me regresé y tuve problemas con mi esposo, hubo golpe, hubo de todo. El problema se lo llevó, sí, lo llevó para la casa. Lo llevó para la casa. Entonces, a mí me pasó que había una necesidad con una persona. Esa persona ciertamente no se congregaba aquí, pero nos habían dado para administrar también ese grupo de personas. Bueno, un buen día me dicen, ay, pastor, venga y yo quiero que me libere, pero yo no tenía ahí. Había un muchacho conmigo, me dijo, ay, pastor, lléveme. Wow, viví una experiencia muy fea, porque yo empiezo a liberar a la persona y se manifiesta una serpiente. Empezó y con ese siseo y con esa cosa, y yo la estoy orando. Y una sensualidad que eso da, está como la serpiente, y empezó a mover, y ¡pum!, se le metió al muchacho. Ahora yo tenía 2 endemoniados, se me aumentó el trabajo. Y este se fue agresivo, porque este se va quitando camisa, bajándose el pantalón, porque él quería hacerle el amor a la señora. Eso me metió en problemas. Recibí una contratransferencia. Y él quería, ella es mía. Y quería desnudarla. Dios mío, ¿en qué me metí? Ayúdeme, Señor. Y ya bajándose pantalón, se quitó camisa. Esto está serio. Una contratransferencia. Así que esas cosas son delicadas. Por lo regular, la persona que está contaminada le da mucho más valor a los objetos, a la oración
y la fe. Le da mucho más valor. O sea, ninguno de nosotros puede ir a cazar. No estamos en los tiempos de los vampiros, ¿no? No necesito estaca, necesito esto. Porque sin esto entonces voy desarmado. ¿Por qué? Eso, vamos a llevar estaca, vamos a llevar apoderado, vamos a llevar todo eso si el Espíritu, si Dios dijo que era así. Si no, no vamos a llevar nada. Porque ya tenemos lo todo. Él es suficiente. Entonces, he visto, pastor, me han hecho esta pregunta. Vea, yo tengo un don. ¿Cuál es tu don? Cada vez que yo oro a una persona que está endemoniada, esa persona se manifiesta, pero yo también me voy a vomitar. No lo veo que Cristo pasó nada de eso. Y si Cristo oraba a los endemoniados y nunca se fue a vomitar, yo veo ahí eso que está como raro. Y ese es un don, pastor, ese es un don. Y eso no es un don. Esa es una transferencia. Tienes el don y la autoridad que Dios te dio, pero tienes una puerta abierta donde tú echas fuera y Él te mete. Estás echando fuera de allá, pero te estás metiendo. Cuídate de eso. ¿Ya? Ahora hablemos de ese punto. No hay ninguna contratransferencia el hecho de que yo estoy ministrando y el Espíritu te haga sentir el dolor que tiene el otro. Eso no es contratransferencia. Eso se llama guianza del Espíritu. Que te des cuenta que ese es lo que tienes una migraña, te molesta la cabeza. Que tiene un problema en la rodilla, te molesta la rodilla. Tiene un problema en esta parte. Él te hace sentir eso, no es que estás enfermo. No hay contratransferencia. Él te está haciendo ver. Ahora, mira esto. Supongamos que Dios te muestra a ti. Te está mostrando. Supongamos, voy a poner un ejemplo. Están ministrando, pero Dios te muestra una placa. Dios te muestra una placa, o sea, ¿qué significa este pedazo de hierro? ¿Qué significa? Estoy poniendo un ejemplo. Él espera que tú disiernas qué es lo que te está diciendo. Es que tiene problemas en las plaquetas. Entonces, o sea, el Espíritu siempre te pone algo para que tú lo termines. ¿Ya? Seas creativo. No te la pone fácil para que te entrenes en la administración. Ahora, y si Dios te pone tú estás ministrando, pero y entonces lo que ves es un suero colgado ahí de la persona. ¿Ah? Bueno, pero todo eso lo pone el Espíritu en el ministro que está ministrando. Y él debe poder discernir, no decir cosas a la loca, sino qué es lo que le está diciendo. Por eso en las administraciones, cuando todo es bulla, no pasa nada. A veces Dios tiene que venir en el silbo apacible para manifestarse correctamente de lo que Él está diciendo. Y eso, a veces, queremos la bulla porque está el disparate, pero a veces Dios dice, paren ya esa bulla, porque no quiero el terremoto, no estoy en el terremoto, no estoy en nada de esta bulla, quiero hablarte. Entonces el profeta que no aprende a tener paciencia para oír a Dios, a veces aunque tenga el don, va a discernir mal y va a profetizar incorrectamente. Y hay enfermedades que hasta que tú puntualmente no las mencionas y las dices, no se van. Tienes que decirle el nombre
Porque yo entiendo que Jesús sabía que el hombre estaba ciego, pero él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que reciba la vista. Y hasta que no es mencionado eso entre el que recibe y el que ministra, la enfermedad no se va. Porque ella dice, eso no es conmigo. Aquí hay bastante, aquí hay otras cosas, pero eso no es conmigo. Por ejemplo, muchas veces a mí me ha sucedido que la persona viene para pedir oración, ¿sí? Pero la persona tiene más en la mente ir al médico que recibir en el momento. Ahí es pérdida de tiempo. Totalmente. Porque la persona está creyendo más en los elementos que en la fe y la oración. Entonces, hermano, cuando nos volvemos nosotros, que lo primero que recetamos es la pastilla y que nos puede pasar, vamos perdiendo la fe. Nosotros hemos dicho algo. En Latinoamérica a veces se nota la diferencia con África. Porque es que ellos no tienen, salieron con el dolor y ellos no tienen la farmacia ahí. O creen o se mueren. Y han salido grandes profetas de África. Tremendo. Por eso, pues nosotros lo tenemos fácil. Dale una pastilla al muchacho porque se sane. Una de las puertas más grandes que hay para la contaminación es la rebelión. Y la vemos en la vida de Saúl. Por rebeldía vino un espíritu malo a Saúl, porque era rebelde. Entonces hay mucha gente que no quieren estar sujetos voluntariamente, ya hablamos de eso, y andan en su rebelión y son presa fácil de recibir contratransferencia. La contratransferencia vino a la vida de Saúl, porque Saúl fue uno de los que persiguió a las brujas para matarlas, para raerlas de la tierra, pero al final terminó consultando una vez. Mire, ¿por qué? Porque tenía rebeldía. Entonces, esto es fácil. Todo es para la gloria de Dios. Nosotros no tenemos que mostrar nada. Todo lo hace Él. Todo lo hace el Señor. Y Dios, el Señor va a manifestarse a través de nosotros como Él quiere, si nosotros somos instrumentos que estamos dispuestos en sus manos. Este punto de ninguna manera trata de ponernos miedo, porque la palabra dice que Él nos dio la autoridad sobre los principados, sino de que tengamos prudencia, pautas del Espíritu para hacerlo correctamente. Entonces, hermanos, la contratransferencia es una realidad. Y por eso Pablo le escribió esas palabras a su hijo Timoteo. No imponga las manos con ligereza. Consérvate puro. O sea, no te contamines. Ahora, en ese choque de guerra, usted también debe saber, Jesús dijo que miráramos con qué contábamos. Si con 10,000 podíamos, si un rey con 10,000 podía confrontar a uno que venía con 20,000. Entonces es muy importante nosotros ir midiendo nuestra capacidad en el ejercicio, porque creo que todos los dones crecen en la práctica. Si usted toda la vida le tiene miedo
a que nunca va a imponer una mano, a que nunca va a ministrar, usted nunca va a ministrar a nadie. Usted nunca va a poder echar fuera un demonio, porque hay demonios que se hacen los sordos y mudos. ¡Fuera! No es conmigo. Hasta que reciben esa mano llena de llama, porque la palabra de Dios dice, el que hace sus ángeles espíritu, pero sus ministros llamas de fuego, y tienen que salir. El fuego de Dios los saca. Pero eso yo digo, que si no estás en llama, no te pongas a liberar a ningún brujo, a ningún mentalista, a ningún espiritista, a ninguna persona que sabe que le ha entregado su alma al diablo y ha pactado con él. No te pongas a liberarlo, porque esa persona te puede contaminar. ¿Por qué? Porque esa persona sabe lo que quiere. Quiere el infierno. Solo que está bajo un engaño del diablo, pero su decisión está clara. Entonces hay muchas líneas. Por lo menos, si usted le toca a un masón grado 33, ellos nunca te van a decir que no lo ores, porque ellos lo que te quieren es hacer daño. Pero ya cuando son ya grado 33, ya ellos saben que al morir su alma va para el infierno. Ellos la tienen ya clara, porque ya ellos tienen su alma patada y ya ellos han hecho un pacto hasta la muerte. Pero ellos, en esa forma de usar como ese perfil bajo en su mundo espiritual, son personas hasta elegantes. Oyen alabanza, ellos pueden cantar, pueden meterse a la iglesia católica, pueden meterse a la iglesia evangélica, ellos son adaptables. Pero allá en el fondo son un instrumento que si no hay ningún arrepentimiento, ya para ellos no hay redención, porque voluntariamente decidieron tomar el infierno. Eso es. Entonces, ¿qué va a hacer usted con eso? Yo tuve unas luchas tremendas. Cortemos hasta ahí el video, les voy a decir dos cosas.